Buen día, ahora nosotros les vamos a hablar acerca de los conectores mayores y menores y retenedores directos. Primero, vamos a definir qué son los conectores. Es el elemento de la prótesis parcial removible que conecta los elementos de un lado del arco dentario con los del lado opuesto. Al conector mayor están unidos directa o indirectamente todos los otros elementos que componen la prótesis. Vamos a comenzar explicando los conectores mayores superiores. En primer lugar, tenemos la barra palatina. Es el conector más simple del maxilar superior. Se considera de primera elección en prótesis dentosoportadas con espacios edéntulos cortos. Debe tener como mínimo 10 milímetros en sentido anteroposterior, aunque siempre debe estar dentro de los límites de los apoyos oclusales de los pilares de los dientes. Se utiliza para parciales provisionales, interfiere con la lengua, pues debe ser gruesa para tener rigidez y solo se utiliza para clase 3 de Kennedy. Como ventajas, tiene que cubre poco tejido, por lo cual es cómodo para el paciente. Y como desventajas, que debe ser grueso para mantener rigidez, solo se utiliza en prótesis dentosoportadas y nunca debe utilizarse en casos de extensión distal. En segundo lugar, tenemos la doble barra palatina. Sus indicaciones de uso son en prótesis dentosoportada cuando los dientes pilares anteriores y posteriores están bastante separados entre sí, en presencia de torus palatino que no puede ser removido quirúrgicamente, y para clase 2, modificación 1. Como ventaja, tiene gran rigidez y sus barras miden de 6 a 8 milímetros. Y como desventajas, está contraindicado en paladar profundo y contraindicado en dientes periodontalmente comprometidos. Luego tenemos la plancha o banda palatina. Entre sus indicaciones de uso podemos mencionar en prótesis de extensión distal, en casos con reabsorción marcada de los rebordes alveolares residuales en los cuales el conector mayor debe contribuir al soporte y estabilidad de la prótesis, en clases 1, 2 y 3 de Kennedy, cuando los dientes remanentes estén periodontalmente afectados. Entre sus ventajas podemos mencionar que es de los conectores mayores más rígidos del maxilar superior, y entre todos los conectores mayores del maxilar superior es el que brinda el máximo soporte a la prótesis. Y desventajas, si la plancha palatina es demasiado grande, puede resultar incómoda debido al exceso de bordes en contacto de la lengua. Si se reduce el tamaño de la plancha, también disminuye su rigidez y soporte. Luego está la doble banda palatina o banda antero-posterior. Entre sus indicaciones podemos mencionar para casi todos los casos de prótesis parcial removible superior, aunque cuando van a reemplazarse muchos dientes. El borde anterior colocado después de arrugas palatinas y su borde posterior en una unión paladar duro y blando. Entre sus ventajas está su excelente rigidez y es el más versátil de los conectores mayores maxilares. Y desventajas, el exceso de bordes en contacto con la lengua puede hacerla incómoda y si se reduce su tamaño, reduce su rigidez y soporte. Luego está la placa palatina en forma de U. Indicaciones de uso cuando se van a reemplazar dientes anteriores, en clase 3 con espacios edéntulos cortos de modificación anterior, cuando existe un torus palatino voluminoso que se extiende hasta el límite posterior del paladar duro y el cual no puede ser removido quirúrgicamente. Entre sus ventajas, en caso de torus palatinos que no se pueden operar, y desventajas, cubre las arrugas palatinas y ofrece poca rigidez y estabilidad, por lo que su uso debe ser limitado. Y también produce trastornos fonéticos. El recubrimiento parcial del paladar. Indicaciones de uso en la clase 1 y 2 con rebordes poco reabsorbidos, paladar en forma de U o en V, pilares con buen soporte periodontal. Cuando hay más de 6 dientes anteriores remanentes, retención directa no es un problema y la ausencia de torus. Ahora yo les voy a hablar acerca del recubrimiento total del paladar. Las indicaciones de uso van a ser en la clase 1, 2, 3 y 4 de Kennedy cuando son extensas, cuando hay poco soporte dentario y puede ser combinado. Ahora les voy a hablar acerca de los conectores mayores inferiores. Está la barra lingual. Es el más utilizado. El borde superior debe de estar 4 milímetros abajo del margen gingival.
El borde inferior no debe de interferir con el piso de la boca. Del borde del margen gingival al fondo del piso de la boca deben de haber un espacio mayor de 12 milímetros. Ahora la doble barra lingual. Esta es para clase 1 con diastemas. La barra superior va de apoyo a apoyo en dientes distales y sobre los cíngulos. Incomoda al paciente y retiene alimentos. Esta es una de las desventajas de la doble barra lingual. La placa lingual. Cuando el frenillo lingual tiene inserción alta y el espacio para una barra es limitado. Brinda mayor estabilidad y retención indirecta. Para una clase 1 extensa y reborde muy atrófico, para ferulizar dientes anteriores por problemas periodontales, torus mandibulares. Contraindicaciones son los diastemas y el apiñamiento severo. La placa lingual discontinua. Cuando el frenillo lingual tiene inserción alta y el espacio para una barra es limitado. Brinda mayor estabilidad y retención indirecta. Se utiliza en clase 1 extensa y reborde muy atrófico. Para ferulizar dientes anteriores por problemas periodontales, en torus mandibulares, en diastemas y apiñamiento severo. Luego está la barra vestibular, que está indicada cuando hay inclinación severa de los dientes anteriores y premolares hacia el lingual. Presencia de torus lingual o áreas retentivas en lingual que impidan el uso de la barra lingual. Ahora les voy a hablar de los retenedores directos, que van a ser los elementos de la prótesis removible que van a aplicarse a un diente pilar de manera que resista el desalojo de la prótesis hacia afuera de los tejidos de soporte. Tenemos sus funciones, que está el soporte, que va a ser el que evita el movimiento de la prótesis hacia los tejidos, la estabilidad, que no va a permitir que se mueva en ningún sentido, y la reciprocidad, que va a contrarrestar la acción del brazo retentivo. Después tenemos sus componentes, en donde está el apoyo oclusal, que va a evitar el hundimiento de la prótesis, el brazo retentivo, que va a mantener al retenedor y a la prótesis en su posición adecuada dentro de la boca, el brazo recíproco, que va a contrarrestar las fuerzas generadas por el brazo retentivo, dando así estabilidad ante los movimientos horizontales y también soporte al retenedor de la prótesis. El conector menor, que va a ser el que va a enlazar a los brazos retentivos, recíprocos, el apoyo y el resto de la prótesis. Vamos a tener que se dividen en dos grupos: los circunferenciales, que van a tener sus áreas de socavado en el diente desde oclusal o incisal, y los de proyección vertical, que se van a originar de la armazón metálica de la base de la prótesis y van a alcanzar el área de socavado desde gingival. Tenemos los ganchos circunferenciales, en los cuales van a estar el Eiker simple, que se va a utilizar en la mayoría de los casos dentosoportados, específicamente en los casos que van a ser clase 3 de Kennedy, de molares y premolares, y sus áreas útiles de socavado se van a encontrar en mesiovestibular y disovestibular. Sus ventajas es que van a ser un fácil diseño y confección, van a tener un excelente soporte, retención y estabilidad, y no van a interferir en el acúmulo de la placa bacteriana, así como van a ser de fácil reparación. Sus desventajas es que van a existir una mayor cobertura de la superficie dental, van a aumentar el área oclusal, originando mayor esfuerzo sobre el pilar, van a tener poca estética y el ajuste que se logra es en sentido vestíbulo-lingual. Está el doble Eiker, que se va a utilizar en clase 3 de Kennedy aplicando al lado opuesto del reborde déntulo, y la clase 2 sin modificación entre premolares y molares. Sus desventajas es que va a ocupar suficiente espacio entre los pilares en un tercio oclusal para obtener suficiente espacio y acomodar el cuerpo común de los apoyos. Va a existir una mayor cobertura de la superficie dental y va a aumentar el área oclusal, o sea que va a generar más fuerza sobre el pilar y van a ser poco estéticos. En sus ventajas es su retención y su estabilidad. También vamos a tener el Eiker invertido. Este posee los mismos componentes que el Eiker simple, más una placa proximal distal indicada específicamente para prótesis dentomucosoportadas adyacentes a la brecha déntula. El retenedor en anillo se va a utilizar en molares terminales inclinadas hacia mesial o lingual. Se origina del apoyo mesial y por medio del brazo recíproco alcanza el apoyo distal para continuarse como el brazo retentivo hasta llegar al área de retención. En bucal va a llevar un brazo auxiliar que le brinda rigidez necesaria. Dentro de sus ventajas tenemos que posee buen soporte y estabilidad
y en sus desventajas se deforma fácilmente y es difícil de ajustar, contacta mucha superficie dental, pobre estética y su origen oclusal puede incrementar la carga funcional en el diente. El DPA. Esta es una modificación del gancho DPI, con la diferencia que en lugar de un brazo retentivo en forma de I, tiene un brazo circunferencial que se utiliza cuando el surco vestibular no es muy profundo y no permite que la base de la barra se sitúe a 3 milímetros de la encía marginal, cuando hay un socavado debajo de la pieza pilar. Sus ventajas tenemos que permite la rotación de base de la prótesis en función, o sea que se desengancha del diente pilar cuando actúan las fuerzas oclusales para evitar torsión que se generaría si hay conexión rígida entre base y diente pilar. Y por último, vamos a hablar de los ganchos de proyección vertical. Dentro de estos está el DPI, que se utiliza en dientes anteriores y premolares siempre y cuando exista 4 milímetros de encía donde se pueda apoyar la barra en I. Es el gancho de primera elección en prótesis de extensión distal en dentomucosos portados. Sus ventajas. Retención a la prótesis cuando actúan las fuerzas desplazantes, elimina el esfuerzo al permitir una pequeña rotación de la base de la prótesis bajo la acción de fuerzas oclusales, buena distribución de fuerzas a los tejidos que dan el soporte, los dientes pilares y los rebordes alveolares residuales. Brazo en I alcanza retención desde gingival, es estético y no necesita brazo recíproco. Y su desventaja es que necesita 4 milímetros de encía sin presencia de exostosis para poder realizarlo. T o media T. La parte terminal del brazo retentivo hace la diferencia, depende de la localización del área retentiva y la alcanza desde gingival. Están indicados en premolares y caninos. Sus ventajas cubren menor área de superficie bucal del diente, lo que los hace más estéticos. Y sus desventajas es que no ofrecen la misma estabilidad que los ganchos circunferenciales. Si en pacientes donde la línea de la sonrisa exige la colocación de un gancho más estético, es preferible usar el gancho DPI. Si hay presencia de exostosis, está contraindicado utilizar este tipo de ganchos debido a que puede ocasionar retención de alimentos o que el brazo lacere la mucosa. Muchas gracias.